John Didier Rodríguez Marín. Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5, los 1490 de la M, también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias. Atención a los hechos más importantes del momento. Sebastián Guanúmen fue nombrado cónsul en Chile sin tener carrera diplomática. Guanúmen creó polémica cuando, como asesor del entonces candidato Gustavo Petro, señaló que había que correr la línea ética. El decreto explica su designación. Sebastián Guanúmen, reiteramos, fue nombrado como nuevo cónsul de Colombia en Chile. El polémico asesor de la campaña del presidente Gustavo Petro se hizo famoso por su frase correr la línea ética. Seguramente los colombianos recordarán los videos que se filtraron donde decía que había que desprestigiar a como diera lugar a cada uno de los rivales del entonces candidato Gustavo Petro. Así que Sebastián Guanúmen, encargado de dirigir la estrategia digital de la campaña del presidente Gustavo Petro, fue nombrado en el cargo de cónsul de Colombia en Chile en el decreto 0214 del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por el canciller Álvaro Leiva. Guanúmen Parra ejercerá las funciones de cónsul general de Colombia en Santiago de Chile. Ese ya es un hecho que genera polémica, por supuesto, en el país. En materia de orden público, se presentó una balacera en un casino de Bogotá. El ladrón abatido tenía 16 años y antecedentes por homicidio. Hay que decir que en este hecho murieron 2 delincuentes y murió un policía. El otro sujeto dado de baja en medio de la balacera en un casino de Bogotá tenía anotaciones por homicidio, violencia contra servidor público y hurto. El policía que murió en el lugar llevaba 9 años en la institución. En consecuencia, la Policía Metropolitana de Bogotá ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de un delincuente involucrado en esta balacera en un casino de Bogotá, ubicado en la localidad de Engativá, y que dejó como saldo un uniformado y 2 presuntos ladrones muertos. Uno de los señalados asaltantes era un adolescente de 16 años. También se acaba de presentar una balacera en Bogotá. Reportaron balacera en los alrededores de la Universidad Externado. Las primeras versiones indican que la situación en los alrededores de la Universidad Externado se dio por un intento de atraco y que un sospechoso fue capturado tras un intercambio de disparos. Hacia las 10 de la mañana de este viernes 17 de febrero se reportó esta balacera en los alrededores de la Universidad Externado, localizada en pleno centro de Bogotá. Y crece el miedo en norte de Santander, en el norte del país, por la presencia de grupos al margen de la ley que, según habitantes del sector, siguen siendo el pan de cada día. Uno de los últimos momentos de tensión quedó captado por camiones que pasaban en la vía Cúcuta-Ocaña cuando escucharon una ráfaga de disparos. Así que quedó registrado en video este enfrentamiento entre el ejército y presuntos integrantes del ELN en la vía Cúcuta-Ocaña. Para garantizar la seguridad en las vías, el Ejército Nacional mantiene controles permanentes para evitar el accionar de los grupos ilegales. Continúa el escándalo del aficionado que agredió a un futbolista de Millonarios en la ciudad de Ibagué. El Deportes Tolima y Daniel Cataño resultaron sancionados por la DIMAYOR por el incidente con el hincha. Según el Comité Disciplinario de la DIMAYOR, tanto Deportes Tolima como Daniel Cataño incumplieron con el reglamento y deberá asumir la respectiva sanción impuesta. Este viernes, la DIMAYOR se pronunció a través de su comité disciplinario sobre el caso de Daniel Cataño, quien fue agredido en el encuentro de la 4ª fecha de la Liga Betplay entre Millonarios y Deportes Tolima, pero como el jugador respondió con otro golpe al aficionado, pues ahí recibió su sanción. Además, el aficionado anunció una demanda penal contra el futbolista. Capturaron a una mujer que lanzó agua caliente a su pequeña hija de 6 años en hechos ocurridos en el sur de la ciudad de Barranquilla. La mujer de 24 años y con aparentes trastornos psiquiátricos deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Y asciende a 41 la cifra de víctimas por el accidente de migrantes en Panamá tras la muerte de un niño. El pequeño de 7 años era uno de los heridos graves
por el accidente de migrantes en Panamá que dejó 22 lesionados. Entre los 66 pasajeros había 5 colombianos. Recordemos que la Cancillería confirmó que entre las víctimas, entre las personas fallecidas, 2 colombianos. Así que se eleva de esta manera a 41 el número de víctimas fatales. Colombia evalúa comprar la totalidad de las acciones de Monómeros. Esta es una empresa venezolana, confirmó el ministro de Comercio. Colombia y Venezuela firmaron un acuerdo comercial este jueves en la frontera. El objetivo del acuerdo es alcanzar este año la meta de $1.800 millones en operaciones comerciales, un resultado que, de concretarse, multiplicará por 8 los $222 millones del 2020. En ese contexto habló el ministro de Comercio sobre Monómeros. Y hay que decir que el ministro reveló detalles sobre de los alcances del acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela. Germán Umaña dijo que para luchar contra el contrabando habrá un intercambio de información sobre las estadísticas de importación y exportación. Así que el ministro de Industria y Comercio aseguró que con el acuerdo comercial que firmaron Colombia y Venezuela, junto a la apertura de fronteras entre ambos países, los empresarios ya han iniciado el proceso muy importante de inversiones conjuntas con complementación industrial en bienes y servicios. Hay una noticia buena en materia de salud. 3 hospitales colombianos están entre los 100 mejores centros médicos del mundo. Los hospitales universitarios Valle del Lili, que está ubicado en la ciudad de Cali, la Fundación Santa Fe de Bogotá y Fundación Santa Fe, fueron destacados en el ranking. La firma consultora Brand Finance publicó su ranking anual de los 250 mejores hospitales a nivel global en el 2023. En este reporte se incluye 4 centros médicos de Colombia, de los cuales 3 hacen parte de los primeros 100. Y a propósito de la salud, hay reacciones que se tienen en este momento sobre la salud. Habló la presidenta de Asocajas en este momento, dijo que no, que las cajas de compensación no tienen capacidad para recibir a 11 millones de nuevos afiliados. Dicen que eso es como tener una muerte asistida porque les dan primero 11 millones de pacientes de las EPS que van a liquidar y que luego también prescinden de ellos. Así que las cajas de compensación agremiadas en Asocajas y que hacen parte de la nueva EPS dice que no están en capacidad de recibir 11 millones de pacientes de EPS que van a liquidar. Hacer una inversión adicional de $1 billón, porque necesitan más infraestructura para poder atender a esos pacientes, para luego tener una especie de muerte asistida. Así lo ha indicado la presidenta de Asocajas en esta declaración que vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Así que siguen las reacciones por cuenta de la reforma a la salud. No se construyó sobre lo construido. Pero como hay un cambio tan drástico y tan Aquí tenemos a Adriana Guillén, ella es la presidenta de Asocajas. Integral de lo que conocemos como el modelo de salud, es que se ha dado ese debate de si realmente se puede manifestar que hay serias dudas en el trámite legislativo que se le está dando a esta ley. Y es que cuando hay una regulación integral de un derecho fundamental integral, la ministra y el presidente de la República llamaron, por ejemplo, a la nueva PS para revisar si era posible que la nueva EPS recibiera los pacientes de EPS que fueran liquidadas. Hoy, al revisar este proyecto de ley y ver que ni siquiera estamos hablando de 7 millones de pacientes más, sino casi 11.5 millones de pacientes más, la nueva EPS, donde las cajas de compensación somos socias en el 51%, lo único que podemos decir es no somos capaces, no podemos recibir 11 millones de personas, sobre todo con una estructura financiera como la que tenemos. Eso significaría 2.2 billones de pesos de capitalización de la nueva EPS. Entonces nos están invitando a que recibamos gente, a que invirtamos 1.1 billones por lo menos, que no tenemos, para que después nos digan que esto se trata de una muerte asistida. Es decir, yo te invito a recibir 11 millones de pacientes, pero tú no vas a vivir. De una vez te decimos y te anunciamos que no vas a sobrevivir. Ahí estaba entonces la declaración que entregó la presidenta de Asocajas de manera contundente. Más adelante tendremos aquí también
a la concejal de Bogotá, Diana Diago, quien asegura haberle hecho un estudio, un análisis a esta reforma a la salud. También expresó preocupación porque se le va a entregar más de 70 billones de pesos, más de 70 billones de pesos a los alcaldes y gobernadores del país para que puedan administrar. Son reacciones que tiene Colombia en ese sentido, y también se ha pronunciado el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien estuvo en el gobierno anterior, y dice que esto es un absurdo lo que está pasando con esta reforma que propone el gobierno. ¿Jugamos al Transmilenio? ¡Sí! Yo quiero vender los pasajes. Y yo quiero ser el conductor. Yo quiero ser la pasajera. Y yo quiero ser el policía. Y tú eres la pelada. No. Yo no quiero ser la pelada del Transmilenio. Yo tengo mi tarjeta y voy a pagar. Nadie quiere ser el malo del juego. ¿Y usted por qué sigue colándose en Transmilenio? Hágalo bien y evite una multa hasta de 154.666 pesos. Juntos cuidamos Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Mamá, ya lo pensé y sí, voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por qué lo decidiste? Pues creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no? Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuerda, para acceder a los trámites de la Secretaría de Movilidad lo puedes hacer fácil, gratis y sin intermediarios. Comunícate con nosotros al 601-364-9400, opción 2, o a través de www.movilidadbogotá.gov.co o www.ventanillamovilidad.com.co. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día, 14 minutos, y la Secretaría de la Mujer rechazó todas las formas de violencia contra las mujeres. Habló Lisa Cristina Gómez, ella es la Secretaría de la Mujer encargada. Dice que se lamenta tener que pronunciar frente a hechos donde una mujer es perseguida y asesinada por una persona en la que ella depositó su confianza, como es el caso de Judy Paola Acero, otro feminicidio que se registró en las últimas horas en la capital de la República, y por supuesto la Secretaría de la Mujer lamenta este doloroso hecho. Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y en particular hoy lamentamos tener que pronunciarnos nuevamente por el feminicidio de Judy Paola, ocurrido el día de ayer, 14 de febrero, en la localidad de Suba. Judy Paola ya había activado el sistema de atención, había puesto las denuncias frente a la situación de violencia que vivía por parte de su ex compañero. Desafortunadamente, la activación de la ruta, la activación de las medidas de protección por Comisaría de Familia y el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer desde lo psicosocial y lo jurídico no fueron suficientes para salvar la vida de Judy Paola. Acompañamos en este momento a su familia. Lamentamos profundamente la situación de dolor que están viviendo y desde nuestros equipos psicosociales y jurídicos estaremos acompañando el caso para que se haga justicia. Y también otras noticias de la Secretaría de la Mujer. Los buses del cuidado ya están rodando por San Cristóbal, Engativá, Rafael Uribe, Suba, Usme y Usaquén. Las cuidadoras de las zonas más alejadas ya pueden disfrutar de los servicios gratuitos de estudio, emprendimiento y atención en salud, entre otros servicios, recordó Diana Parra. Ella es la subdirectora de la Secretaría de la Mujer en Bogotá. Así que están los buses del cuidado recorriendo las localidades en Bogotá.
Todas las personas cuidadoras necesitan tiempo y servicios para ellas y sus familias. Para atender a las que viven en las zonas rurales y más apartadas de Bogotá, tenemos los buses del cuidado. Hoy inauguramos en San Cristóbal el primer bus del cuidado aquí en esta localidad. Las mujeres pueden encontrar servicios de formación, de respiro, de descanso, pueden venir a hacer ejercicio, terminar sus estudios de bachiller y también formarse con el SENA. Todo esto mientras en Bogotá cuidamos a quienes ellas cuidan. Las invitamos a acercarse los días viernes y sábados aquí a la localidad de San Cristóbal y poder disfrutar de los servicios del sistema de cuidado, de los buses del cuidado y de las manzanas del cuidado. En Bogotá cuidamos a las que nos cuidan. Ahí estaba entonces la información que nos entregaba Diana Parra desde la Secretaría de la Mujer en la capital de la República. 12 del día, 17 minutos. Vamos con información de Margaret Ojalvo, porque tiene información de Hollywood. ¿De qué se trata, Margaret? Bienvenida, buenas tardes. Hola, John Didier. Pues es una noticia triste porque es uno de los grandes, de ese duro de matar, que en todas las películas le pasaba de todo, el antipolicía, el antidetective, pero no moría, obviamente. Pues resulta que ayer se conoció, su ex esposa Demi Moore dio a conocer que Bruce Willis tiene demencia frontotemporal. Este es un mal que afecta a los lóbulos frontal y temporal del cerebro y tiene una serie de diversos trastornos. Es una enfermedad no muy conocida. Altera la personalidad, la conducta, el lenguaje. Él había nacido, nació mejor, en Alemania. Era hijo de una alemana y un soldado americano. Se vinieron a vivir a New Jersey, en Estados Unidos, estudió su colegio y de una se dedicó a estudiar actuación. Mientras estudiaba actuación, fue bartender y detective. Por lo menos ha hecho, no sé, de la saga muchas películas, pero en general de las diversas que ha hecho, hasta de amor, son por lo menos 30 o 40. En los últimos 5 años se detectó la situación. Él se dedicó a vender sus propiedades, a juntar su capital, pensando en que, John Didier, en su esposa, sus 5 hijas y su ex esposa. Las películas, las últimas que hizo, que fueron 20 en los últimos 5 años, le ponían un apuntador, las letras muy cortas, los diálogos muy cortos y muchos dobles para esas escenas que antes hacía él de forma natural. Le deseamos pues que ojalá tenga recuperación y que vuelva al cine. Por ahora todo parece indicar que se acaba la saga de Duro de Matar. Sí, es absolutamente cierto lo que acaba usted de registrar como información, Margaret. Este es un extraordinario actor de muchas temporadas, muchas generaciones, y que se hizo famoso por esa película Duro de Matar, aunque él tiene muchas películas buenas. Pero sí lo habíamos visto recientemente en unas películas donde uno lo ve con unos papelitos ahí como muy insignificantes, como ya mirando las corridas y los toros desde la barrera. Claro, porque ya la situación física, es más, lo veían por los pasillos y por las locaciones de Hollywood, de los estudios perdidos, se perdía, pero no es Alzheimer, es esta enfermedad que, como decíamos, no es muy conocida y que vale la pena también que aprendamos de esto y que nos preparemos. Se supone que a partir de los 60 años hay un riesgo bajo en las personas, pero hay un riesgo de tenerla. Bueno, Margaret, muy amable, gracias. 12 del día, 20 minutos, y la mujer más buscada en Bogotá por tráfico de drogas quedó libre y un juez ordenó investigar a los policías que la capturaron. Estos enredos de la justicia siempre terminan dejando en libertad a los delincuentes porque se falla en algún momento, algún detallito termina dando al traste con el esfuerzo que hacen las autoridades por capturar a los bandidos. Así que esta mujer, que era la más buscada, la capturaron y ahora la tienen que dejar en libertad. La información con Manuela Gutiérrez.
Najid Hasblady Reño Supelano, alias Hasblady. Su nombre está en el listado de prioridades para la policía de Bogotá. Uniformados de la localidad de San Cristóbal la ubicaron mientras caminaba, la identificaron y al verificar le notificaron de la orden de captura y la llevaron hasta la unidad de reacción inmediata de Tunjuelito. La presentaron ante un fiscal que tras revisar los documentos solicitó la legalización de la captura ante un juez de control de garantías. El problema arrancó en la primera audiencia, la legalización de la captura. La defensa de alias Hasblady alegó una violación de derechos y así lo concluyó el juez de control de garantías. La mujer se encontraba bajo custodia de la policía incluso antes de que los uniformados le leyeran los derechos del capturado. Así las cosas, el término perentorio para dejarla a disposición se venció y por tanto se declaró ilegal la captura. El juez no solo declaró ilegal la captura de la mujer, que aparece entre los más buscados de la ciudad de Bogotá por tráfico de estupefacientes, sino que ordenó investigar al uniformado que tenía bajo su custodia a la mujer antes de leer los derechos del capturado. En otras palabras, la presunta delincuente quedó en libertad y ahora los policías serán investigados. Gracias, Manuela. 12 del día, 22 minutos. A propósito de capturas, 1.473 incautaciones de armas blancas al interior del sistema Transmilenio, 2.478 comparendos por empujar, generar riñas, evadir pasajes o cualquier comportamiento contrario a la convivencia en buses y estaciones son algunos de los resultados del Comando Transmilenio en Bogotá, según el teniente coronel Jader Gerena, quien entregó un balance de los operativos que se han venido cumpliendo por parte de las autoridades en el sistema Transmilenio. Gerena, comandante del Sistema de Transporte Masivo. Este comando, que se ha articulado con todas las entidades distritales, lo que busca es fortalecer la seguridad dinámica y corresponsable. Es decir, no solamente capturar a las personas, sino también mejorar todos sus entornos, que no se cometan hechos delictivos en los entornos, puentes peatonales y demás, sino también mejorar lo que es el ornato, el aseo, toda la parte de salubridad de toda nuestra infraestructura. Es importante resaltar que gracias al fortalecimiento de más de 1.400 uniformados se han logrado desarticular 2 estructuras criminales con 90 personas de civil que tenemos con cámaras y que han venido desarrollando unas actividades frente a esto. Asimismo, se han logrado la captura de 76 personas por el delito de hurto y 16 por el delito de injurias por vías de hecho. Es decir, todo ese acoso, todas esas actividades delictivas que van en contra de la dignidad y la integridad de nuestras mujeres, de nuestros usuarios del sistema de transporte masivo. Hemos logrado instaurar nuestro Comando Púrpura, además de todo, que busca precisamente eso, mejorar la seguridad de nuestras usuarias. Y de la misma manera, pues hemos venido incautando más de 17.000 armas cortopunzantes para mejorar la seguridad, más de 40 armas traumáticas y hemos logrado generar actividades para la incautación de drogas, más de 2 kilos de drogas incautados y capturas por este mismo delito. Es el comandante de la policía en Transmilenio, el teniente coronel Jader Gerena, a propósito del balance que se tienen de los operativos en el sistema Transmilenio. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. ¿Jugamos al Transmilenio? ¡Sí! Yo quiero vender los pasajes. Y yo quiero ser el conductor. Yo quiero ser la pasajera. Y yo quiero ser el policía. Y tú eres la colada. No, yo no quiero ser la colada del Transmilenio. Yo tengo mi tarjeta y voy a pagar. Nadie quiere ser el malo del juego. ¿Y usted por qué sigue colándose en Transmilenio? Hágalo bien y evite una multa hasta de 154.666 pesos. Juntos cuidamos Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Mamá, ya lo pensé y sí, voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por qué lo decidiste? Pues creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no? Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuerda, para acceder a los trámites de la Secretaría de Movilidad lo puedes hacer fácil, gratis y sin intermediarios. Comunícate con nosotros al 601-364-9400, opción 2, o a través de www.movilidadbogotá.gov.co o www.ventanillamovilidad.com.co. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá.
12 del día, 26 minutos, sello Bogotá Incluyente. Es una iniciativa de autoría del concejal Libardo Asprilla, del Partido Alianza Verde. Fue ya sancionado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Grupos poblacionales históricamente excluidos tendrán más oportunidades en el mercado laboral de Bogotá, según explicó el concejal Libardo Asprilla en los micrófonos de Al Día Noticias. Es el cumplimiento de una iniciativa que quedó marcada en un escrito, que fue el Pacto por la Inclusión, que suscribimos la entonces candidata a la alcaldía mayor, Claudia López, el entonces aspirante al Consejo de Bogotá, Libardo Asprilla, que trabajaríamos sobre una norma, un acuerdo distrital que permitiera generar estímulos por parte de la administración distrital para la inclusión laboral, para la vinculación laboral de esos segmentos de la población que se están quedando atrás en materia de empleabilidad, y son las mujeres, con prioridad en las mujeres cabeza de familia. Son los campesinos que tienen tanta dificultad, no solo en la parte laboral, que están mal remunerados, sino también en su parte productiva, para poder traer sus productos del campo a la ciudad, abaratar costos y evitar tanta intermediación. Están también la población LGTBIQ+, que tiene brechas de acceso al empleo en igualdad de condiciones. Imagínense una persona, solo 4 de 100 personas trans tienen acceso a empleo digno. Hoy, solo 4 de cada 100 personas trans tienen una vinculación laboral en términos de legalidad, en términos formales. Todo lo demás es informal. El desempleo juvenil, por ejemplo, está en el 17.5%, mientras el promedio del desempleo está oscilado en el 10%. Tenemos una brecha, aunque ha bajado porque veníamos del 20% de desempleo juvenil, hoy está en el 17.5%, todavía la brecha es grande, sobre todo los jóvenes que nunca han tenido oportunidad de una experiencia laboral. Lo mismo pasa con los grupos étnicos, con una tasa promedio de desempleo que se ha mantenido entre el 23 y el 24%. Ahí estaba entonces el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, entregando detalles de lo que representa sello Bogotá Incluyente. Grupos poblacionales históricamente excluidos tendrán más oportunidades en el mercado laboral. Estamos en el Día Noticias a través de emisora.5. En noviembre de 2022, 11.815 mujeres fueron atacadas en Transmilenio, 7.149 fueron víctimas de atraco y los delitos sexuales crecieron en 28,6% frente al mismo periodo de 2021. Pitar para salvar, una estrategia social para proteger a las mujeres y disuadir a la delincuencia. Cuando te sientas acosada, cuando estés ante una situación de peligro, usa el pito, llama la atención y evitemos juntos el delito. Pitar salva vidas. La herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos contra la delincuencia es la solidaridad. Lo necesitamos a usted con su apoyo. Por una ciudad, buena nota por las mujeres. Lleva nuestra campaña a tu comunidad. Comunícate ya con nosotros vía WhatsApp al 315-854-2518. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora.5, nos acompaña a esta hora la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático. Concejal, bienvenida al Día Noticias. Buenos días para usted y para todos los queridos oyentes de Al Día Noticias. Bueno, se está hablando mucho en este momento de la reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro, que ya radicó. Y hay división de opiniones, incluso a nivel del mundo científico, de los médicos, de los doctores, de los que tienen batola blanca. Allí hay división de opiniones.
porque hay quienes dicen que va a ser muy difícil la implementación de la reforma a la salud, pero también quienes dicen que no va a pasar absolutamente nada, como lo expresó en las últimas horas el presidente de, ya les digo, de una agremiación de médicos. En este sentido, con la reforma a la salud, pacientes de alto costo podrían quedar con tratamientos incompletos. Esto lo dice una red una asociación de pacientes en ese sentido. Y con la reforma, a través del Centro Democrático, organizaciones de pacientes radicaron su propia reforma a la salud. Y también hay que decir que pues el presidente de este gremio pues ha dicho que no va a pasar absolutamente nada, no se va a acabar nada con la reforma a la salud. ¿Cuál es su opinión, su análisis, el estudio que usted ha hecho de esta reforma a la salud, concejal Diana Diago? Bueno, yo creo que aquí hay que empezar con un análisis político. Y es que incluso al interior del gobierno de Gustavo Petro hay disidencias sobre la reforma a la salud. Aunque esto no es una reforma, John Deere, esto es cambiar todo el sistema de salud. Pero cuando uno reforma, cambia cosas. Pero acá es un nuevo sistema de salud, es una nueva visión de lo que va a ser la salud para los colombianos. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro de Educación, Gaviria, le diga a Gustavo Petro que no está de acuerdo con lo que se plantea, porque él fue ministro de Salud, que no está de acuerdo con lo que se plantea, no está de acuerdo con esos artículos que pueden ser muy lesivos para nuestro sistema? Y la señora Cecilia López también ayer le dijo a los colombianos que a mí no me contaron nada de la reforma a la salud, la radicaron y no se socializó con el gabinete. Entonces yo creo que de ahí empieza mal. Ahora, desde los argumentos técnicos, ¿qué va a pasar con el aseguramiento en Colombia? Porque es que las EPS las eliminan. Y Petro envía un mensaje diciendo, no, nosotros no vamos a eliminar las EPS. Pero es una gran mentira. ¿Y por qué hace esto? Pues para que los ciudadanos que hoy encuentran en su EPS sus medicamentos, sus tratamientos, pues no sientan angustia. Pero lo que han dicho los médicos, lo que han dicho los gremios, es que las EPS terminan. Las EPS van a ser prestadoras de algún servicio, pero su gran papel de aseguramiento se acaba con esta nueva reforma al sistema de salud. Ahora, la sostenibilidad fiscal. Imagínense que están proponiendo que por cada 25.000 habitantes debe haber un CAPS. Para Bogotá, ¿cuántos CAPS se necesitan? Somos 8 millones de habitantes o un poco más. Se necesitarían más de 3.000 CAPS. Entonces, ¿cuál va a ser la sostenibilidad fiscal? No solamente en infraestructura, sino en personal médico. Porque nosotros no tenemos los médicos suficientes. El personal médico, pues que son enfermeras, terapistas, eso es una cosa, pero médicos, como lo propone esta reforma, no los tendríamos. ¿De dónde los va a sacar Gustavo Petro? ¿Cómo va a ser las infraestructuras para poder subsidiar toda esta infraestructura a nivel Colombia? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con esos municipios donde hay 2.500 habitantes y no alcanzarían esa población para tener un CAP? Entonces, yo también creo que es un peligro y es un mal mensaje que hoy los gobernadores y los alcaldes entren a manejar los recursos de la salud. Son 70 billones de pesos, 70 billones de pesos. Esto no es algo menor. Además, para nadie es un secreto los escándalos de corrupción que han pasado en el país, no solamente por la salud, sino por la educación, los temas de pensión. Entonces, ¿por qué entregarle a lo público algo que no sabe manejar? Y sobre todo, donde tristemente, pues, se roban los recursos de los colombianos. Mire, yo acá he hecho muchas denuncias de presunta corrupción al secretario de Salud, ambulancias, Capital EPS. Y entonces ahora estos van a venir a manejar los recursos de los ciudadanos. Me parece que es muy desacertado y me parece muy mal el mensaje que envía Claudia López, porque como ella está en campaña, ella está haciendo su campaña a la presidencia y está buscando aliados políticos, le dice al presidente, no, tranquilo, empecemos con el piloto en Bogotá, cuando todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha denunciado, ¿será que no es suficiente? ¿No basta? Entonces me preocupa mucho lo que va a pasar, me preocupa mucho con esas personas que tienen enfermedades crónicas, cáncer, SIDA, que dependen de medicamentos costosísimos para poder vivir y que hoy esto vaya a quedar en manos de la improvisación, en manos de la politiquería y en manos de un gobierno que no escucha lo que usted decía al inicio de esta entrevista.
las agremiaciones de pacientes están absolutamente preocupadas porque no fueron partícipes dentro de la construcción de este proyecto. Y son ellos, pues, los que hoy deben ser más escuchados porque saben cómo funcionan sus tratamientos, saben cómo funciona esa asistencia. Y creo que Gustavo Petro hoy hace una muestra más de su imperialismo, de su carácter dictatoriales. No escucho nada, me interesa es que las cosas salgan porque lo prometí y listo. Y eso lo dijo en el balcón de la Casa de Nariño, cuando marcharon el 14 de febrero sus adeptos, dijo, las reformas necesitan apoyo popular. Si en el Congreso no pasan, en la calle pasan. Entonces, eso es un peligro, eso es un peligro. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el poder del legislativo? ¿Cuál es el papel del Congreso? Porque si no es así, entonces cierre todo, pague y vámonos y que diga cómo es que se maneja Colombia. Preocupa mucho la situación del país, pero bueno, hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir estudiando, escuchando a los ciudadanos y haciendo un trabajo de oposición digno y decente. Bueno, ya encontré el dato que estaba buscando cuando arrancamos esta nota para uno ser preciso en lo que afirma. El presidente de la Federación Médica Colombiana aseguró que la reforma de la salud no destruye absolutamente nada. Y usted ahí en el consejo tiene a un compañero, colega de pupitre, también concejal y médico como Luis Carlos Leal, que también apoya 100% a esta reforma. Digamos que Luis Carlos Leal puede tener una posición política y es afín al gobierno de Gustavo Petro. Pero ¿por qué el presidente de la Federación Médica Colombiana dice que esta reforma no destruye nada? Mire, pero vaya y mire lo que dicen las asociaciones de las EPS. ASEMI, la presidenta que dijo que era un riesgo enorme. Y muchos médicos que han dicho hoy, dicen que va a haber una contratación de médicos enormes en Colombia. ¿Y dónde va a sacar la plata? Es que nosotros no la podemos pasar de reforma tributaria en reforma tributaria. Y obvio, ellos defienden una idea de gobierno porque lo han respaldado. Pero esto es con razones. Esto es con razones. Que ASEMI diga que no está de acuerdo con la reforma es entendible porque son a ellos los que los están sacando, los están eliminando. Son a ellos los que los están sacando. Entonces es entendible que ASEMI lo diga, ¿no le parece? Pero ¿cuántos médicos que hoy le están pidiendo a Gustavo Petro que escuche? Mire lo que pasó ayer en el Congreso. Asociaciones de usuarios, que son los que viven el día a día de la salud para poder vivir, para poder que les den un medicamento, un tratamiento, y les parece absolutamente lesivo, como a muchos colombianos, como a muchos estudios, miren los estudios de los Andes de salud pública, dicen que es algo muy riesgoso y muy peligroso. ¿Cómo van a pasar 10 billones de personas a la 10 millones de personas a la nueva EPS, cuando es una de las peores calificadas? Para eso no se necesitan grandes estudios, simplemente es lógica y el sentido común. 10 millones de personas a la peor EPS calificada, con más quejas en la Superintendencia de Salud. ¿Cómo van a solucionar eso? Y la burocracia que se viene para el ADRES, es que el ADRES es una entidad hoy muy pequeñita, digámoslo, antes desconocida, y le van a dar un montón de funciones, un montón de cosas por hacer. ¿Con qué técnicos? ¿Tienen la capacidad jurídica, técnica y financiera para manejar todos los temas de salud de los colombianos? Yo creo que no. Y es que eso también es de competencia. ¿Cuál es la lógica de la EPS? La EPS es que es una prestadora, presta servicios, hace una intermediación, pero también busca una calidad en el servicio. Y para eso compiten, para eso está la competencia. Entonces están 20.000 EPS en Colombia y es el usuario el que escoge. ¿Por qué a mí me van a obligar a ir al CAP de mi barrio? ¿Por qué todo tiene que ser perdiendo las libertades como ciudadano? Eso es un mal mensaje también. Si a mí no me gusta, yo me cambio porque tengo el derecho a elegir. Y con esta reforma usted pierde eso, el derecho a elegir. Concejale, pero entonces, ¿cómo hacer? Porque sí hay un problema con las EPS. Todo es muy rogado, las citas médicas se demoran mucho, dificultad en la entrega de los medicamentos. Las EPS no le pagan a las clínicas y a los hospitales los servicios que les han prestado, por ejemplo. Entonces, sí hay un problema que solucionar. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se solucionaría ese problema de la tardanza, de la demora que se llama para una cita y no dan la cita, no dan las medicinas, no programan las cirugías? Se quedan con la plata de los hospitales y las clínicas. Yo quiero aquí dejar claro algo. Yo no defiendo a las EPS. Claro que tienen miles de problemas, pero también tienen virtudes.
Llevamos 30 años creando este sistema de aseguramiento en Colombia. 30 años, 3 décadas. Y además, cuando se le pregunta a la gente, el 70% de los colombianos respalda su EPS. No todas son malas, hay unas que son excelentes. Yo puedo hablar pues por mi EPS, no sé si se puede decir cuál es. Pero yo mi también- EPS Sanitas, por ejemplo, la La verdad mía- es excelente. La mía es, Es buena y no excelente, me quejo. es excelente. Mi tía, ella tiene cáncer y ella recibe su medicamento sagradamente mes a mes, sus controles a Ya tiempo, está el servicio todas de la esas enfermera cosas. en la Y casa. entonces, mire, y yo le digo una cosa, yo defiendo mi EPS porque a mí me ha ido bien, me ha ido bien en mi EPS y a mi familia. Claro que hay falencias, pero es que la lógica de este gobierno es acabar con todo. Y yo creo que eso no debe ser así, porque construirse toma tiempo. Conocer el estado de salud de los colombianos toma tiempo. Hacer las proyecciones, los cálculos actuariales. Es que esto no es que, ay, vamos a construir un sistema ya, no. ¿Será que ya hicieron los cálculos actuariales de lo que va a ser la población en Colombia en 10, 15 años? El gobierno dice que no va a Ejemplo, ser de la noche a la mañana, que es una transición. ejemplo. Ya la gente no quiere tener hijos. Ahora toca mirar mucho a los adultos mayores. ¿Cuáles van a ser los programas a los adultos mayores? ¿Cómo se va a financiar esa salud para los adultos mayores? ¿Cómo van a ser los que ya no van a cotizar salud y pensión? Los jóvenes, porque son cada día menos y van a ser más los adultos mayores. Entonces, eso también tiene que entrar a mirarse porque eso es fundamental. Uno no puede implementar algo que sin conocer y entender las realidades. Entonces, ¿qué creo yo? Que aquí a la CPS era que darle dientes a la Superintendencia de Salud para que esas EPS que son malas, pues hay que eliminarlas, sin duda alguna, que es lo que se ha venido haciendo y que ha venido haciendo el gobierno anterior. Y es decir, un momentico, si esto está mal, hay que suprimirlas, pero hay que tener un control, una auditoría, una vigilancia que sea independiente. Es que imagínese usted el gobernador metido ahí, la alcaldesa metida en eso me parece que es sacado de la razón, es que no tienen la experticia, no tienen el conocimiento, entonces van a jugar con la salud de los colombianos, eso es peligroso. Yo la verdad creo que acá era darle más dientes a la Superintendencia de Salud y poner unas normas mucho más severas a las EPS, pero que están funcionando, tienen asegurados a los colombianos, que sea mejor la entrega, que sea mejor el servicio, pero como usted va a desmontar todo un programa para que el Estado lo maneje. No es que no crea en el Estado, claro, creo en el Estado, pero yo sí creo que el Estado no puede hacer todo. Y de lo que ya hablábamos al inicio de esta entrevista, Gustavo Petro cree que aquí todo el mundo puede hacer todo. Ahora las juntas de acción comunal, es que con fibra óptica, o sea, ¿para qué Claro, para qué Movistar, para qué Tigo, que tienen una tecnología de punta, que han hecho unos desarrollos tecnológicos enormes? ¿No? Entonces que ahora la junta que también puede hacer todo. No, yo creo que no. Aquí hay una especialidad y aquí hay especialidad del conocimiento y eso lo tienen las EPS. Zapatero a tu zapato. Sí, claro, El que sabe, total. sabe. El que sabe, además una cosa, yo creo en la economía del mercado. Entonces, ahora van a venir los manuales se me olvidan los manuales para los medicamentos, de control de precios. Entonces, decir, no, es que en el manual dice que el acetaminofén vale 50, pero es que hay una inflación, hay un aumento del dólar. Entonces, en el mercado, imposible que lo saque a 50, lo va a sacar a 100. Entonces, ¿qué va a haber? Escasez de medicamentos. Eso es absolutamente peligroso. Entonces, yo creo que acá los congresistas estamos en las manos del Congreso. Y hoy yo creo que el Congreso tiene que mostrar su talante, no politiquero, sino entender que están jugando con lo vital para los colombianos, que es la salud. Porque bueno, usted dice el transporte, sí, me aguanto que haya tumulto, que de pronto no sea el más organizado, pero con la salud no se puede jugar. Es algo esencial para cualquier persona. Y esperemos que el Congreso realmente atienda ese llamado ciudadano, porque es que las marchas fueron claras. A mí me da mucha risa cuando dice Gustavo Petro, hay que escuchar al pueblo, hoy el pueblo se ha expresado. Fueron 2.000 personas a la plaza de armas. ¿Cuántas fueron el 15 de febrero? ¿Cuántos colombianos, bogotanos salieron a la calle a decirle, con nuestra salud no se juega? No queremos esa reforma. Además, Petro dice, no, es que nosotros, la oposición que está haciendo mal las cosas, que eso es un llamado insensato, pero él no llamó a marchas cuando la gente ni siquiera conocía la reforma, cuando la gente ni siquiera la entiende. Vaya, pregúntele usted al ciudadano de Pique si entiende la reforma. ¿Usted ya la leyó? Sí, yo la he leído y la he estudiado,
Por eso es que me he tomado acá el trabajo con mi equipo de criticarla y de mirar qué es lo que se propone. Muchos de los que marcharon no la han leído. Muchos de los que marcharon no lo han leído. Primero porque es que Petro no la había radicado sino el día anterior. Entonces, ya obviamente con elementos de juicio, ya uno empieza a leer y a entender y uno dice, Dios mío, además una cosa, una ley con una técnica bastante extraña, muy mal redactada. La concejal de Bogotá, Diana Diago, en el análisis que ha hecho de la reforma a la salud que ha radicado el gobierno de Gustavo Petro, la entrevista en su totalidad la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Noviembre de 2022, 11.815 mujeres fueron atacadas en Transmilenio, 7.149 fueron víctimas de atraco y los delitos sexuales crecieron en 28,6% frente al mismo periodo de 2021. Pitar para salvar. Una estrategia social para proteger a las mujeres y disuadir a la delincuencia. Cuando te sientas acosada, cuando estés ante una situación de peligro, usa el pito, llama la atención y evitemos juntos el delito. Pitar salva vidas. La herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos contra la delincuencia es la solidaridad. Lo necesitamos a usted con su apoyo. Por una ciudad, buena nota por las mujeres. Lleva nuestra campaña a tu comunidad. Comunícate ya con nosotros vía WhatsApp al 315-854-2518. Las 12 del día, 47 minutos, a propósito de lo que decía la concejal Diana Diago de el más reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, diciendo que la fibra óptica, el Wi-Fi, el Internet lo pueden instalar las juntas de acción comunal. Pues las redes sociales han estallado en el transcurso de la mañana en ese sentido. Recogemos, por ejemplo, la reacción del ex candidato presidencial Enrique Gómez, quien dijo: el problema con aparentes discursos sin sentido de Gustavo Petro es que crea enemigos inexistentes, en este caso proveedores tecnológicos, y le dice a las comunidades menos preparadas que pueden vencer a ese adversario desde sus limitaciones. Es un dictador en ciernes peligroso, dice Enrique Gómez Martínez. Tenemos, a propósito de esto, algunas reacciones en el país y análisis que hace David Guitis. David Guitis es un columnista de Noticias RCN que a propósito debió salir del país y analiza justamente esta declaración que ha hecho el presidente Gustavo Petro, donde dice que para qué Movistar, si las juntas de acción comunal pueden seguir instalando las redes del Internet, la fibra óptica. Aquí la declaración del presidente y el análisis que hace un periodista como David Guitis. Sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión. Ese sistema de conexión es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia, sin que nos lo veamos, una señal, y entonces uno con la clave coge el Wi-Fi, ¿cierto? O el Wi-Fi, como queramos llamarlo. Y esas redes de fibra óptica, ¿quién las pone? Entonces estamos acostumbrados a que es Claro, o Movistar, o no sé qué. ¿Y por qué no la puede poner la acción comunal? Entonces, ¿la fibra óptica de por sí tiene internet? Dice Gustavo Petro que compañías como Claro, Movistar o qué sé yo, pone la fibra óptica. Y que por qué no lo hacen los jóvenes, que por qué no hace la acción comunal. Y de esa forma seguramente Petro va a acabar con el monopolio que tienen Claro, Movistar y otras compañías, que eso no es un monopolio. Pero bueno, que pongan la fibra óptica. Y al otro lado de la fibra óptica, ¿qué? Tienen que conectarse a compañías como Claro, Movistar o qué sé yo. Definitivamente es que es muy berraco cuando un ignorante se pone a darle cátedra a alguien que sabe todavía menos que él.
Ahí estaba entonces el análisis que se hace hoy en redes sociales sobre esta afirmación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro. De hecho, en algunos países como México se burlan de algunas declaraciones del presidente Gustavo Petro que ha hecho en Colombia. Recientemente dijo el presidente que se podrían dejar de considerar delitos algunos comportamientos para que se reduzca el delito. Eso ha sido, pues, el hazmerreír a nivel internacional por parte del presidente de Colombia, diciendo que ya no se consideren delitos. Y prueba de ello es la reforma que está presentando el Ministerio de Justicia, diciendo que, por ejemplo, el incesto ya no se considera incesto ni que sea delito, porque es sexualidad consentida entre adultos. De todas maneras, es la manera de actuar del gobierno que proyecta y que ha servido incluso para que a nivel internacional se burlen del jefe de Estado. También ha habido pronunciamientos muy fuertes desde Perú. Han sido declarados persona no grata el presidente de Colombia, Gustavo Petro. 12:52 minutos. Hay noticias de la Secretaría de Movilidad en Bogotá, porque la Secretaría de Movilidad y la Seccional de Tránsito de Bogotá reforzaron los operativos de control en vía por exceso de velocidad en un 52% en comparación con el año 2022. En enero, un 45% de las fatalidades se registraron entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, explicó Deyanira Ávila, la secretaria de Movilidad de Bogotá. Aumenta sus operativos de control nocturno por exceso de velocidad en el gran plan de gestión de la movilidad. Con la gran meta de reducir la siniestralidad en nuestra ciudad, estamos implementando estos puntos que afianzaremos 70 semanales. Pasamos de 46 en 2022 a 70 en el 2023. Nos proyectamos a realizar 3.000 operativos este año. Esto con el fin de poder hacer el control en velocidad y condiciones de cada uno de los vehículos en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito, con el grupo de agentes civiles y acompañado este gran equipo de patrullas que acompañan a la Secretaría de Movilidad para hacer este control. Adicionalmente, tengamos en cuenta que tenemos el plan de gestión de velocidad, 50 kilómetros por hora en nuestras ciudades, en nuestros corredores principales, y de esta manera reducimos la siniestralidad en nuestra ciudad. Corredores como la calle 26, como la carrera séptima, como la carrera 30, tienen esta condición. Invitamos a todos los bogotanos, a todos los ciudadanos, a que cumplamos las normas de tránsito. De esta manera podremos salvar más vidas. La secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila, a propósito de estos operativos de control de velocidad y noticias judiciales. A la cárcel fue enviada la directora del Grupo contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera, por sus presuntos nexos con un grupo delincuencial. Esta es una de las noticias más importantes de la semana, porque la misma Fiscalía se ha encargado de compartir y dar a conocer las fotografías donde se pone al descubierto cómo esta funcionaria tenía reuniones con exnarcotraficantes. La información con Miguel Tejero. Pese a que en las últimas horas el abogado defensor de Ana Catalina Noguera había señalado que la mujer debía ser detenida bajo prisión domiciliaria, un juez de la República decidió enviarla a la cárcel porque, al parecer, esta exfuncionaria de la Fiscalía podría tener injerencia en el proceso penal. Sobre los últimos detalles de esta diligencia, Ana Catalina Noguera aceptó los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales. Según se ha señalado por parte del fiscal que adelanta la investigación, esta mujer habría hecho parte de una peligrosa red de narcotraficantes. Adicionalmente a ello, ¿qué se pudo verificar mejor? Que su ingreso fue voluntario, consciente, a sabiendas que se trataba de una red criminal que cometía delitos de manera indeterminada, cuyo objeto principal era extorsionar, exigir sumas de dinero a los narcotraficantes con el único propósito, supuestamente, de no ser extraditados hacia el país de los Estados Unidos, ni tampoco evitar judicializarlos. Por lo tanto, pues esa conducta es castigada por la legislación penal de manera autónoma.
Por parte de su colaboración con la justicia, al parecer esta mujer podría tener ciertos beneficios en desarrollo de la sentencia que se le va a dar luego de que aceptara los delitos ya mencionados por parte de la Fiscalía. Sin embargo, va a estar detenida en la cárcel. Entre tanto, se conoce cuál va a ser el total de la sentencia que va a tener que pagar por estos hechos. Soy Miguel Tejero y estoy al Día Noticias. Gracias, Miguel. Ya tenemos las 12 del día, 55 minutos en el territorio colombiano, y continúan las críticas de Miguel Uribe al gobierno de Gustavo Petro por algunas de las medidas que se han venido anunciando, como la intervención de la CREP. Ha dicho que con esta medida el presidente está poniendo en riesgo el suministro de energía, que podría dejar a oscuras al territorio colombiano. Con la decisión de intervenir la CREC, el presidente Gustavo Petro está creando la tormenta perfecta para dejarnos a los colombianos sin luz. Pone en riesgo así el abastecimiento energético del país y comprueba nuevamente la ineficiencia de la ministra Irene Vélez, que debe ser removida inmediatamente de su cargo. Y es por eso que vamos a promover la moción de censura en el Senado. De la misma manera, al intervenir el marco regulatorio de los servicios públicos, pone en riesgo el perfil crediticio de las empresas de servicios públicos y viola por completo la institucionalidad e independencia técnica del sector. Es el senador de la República, Miguel Uribe, haciéndole críticas a las medidas adoptadas recientemente por el gobierno. De esta manera llegamos al final del Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margaret Ojalvo, John Didier Rodríguez en el Día Noticias. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 12 del día. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.